Sean todos bienvenidos a nuestro podcast Conexión, dándole gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da de poder llevar el mensaje a través de esta plataforma. Hoy tenemos el honor de tener al pastor Elvis con nosotros. Damos gracias a Dios, pastor, por su vida, porque se ha tomado el tiempo, ¿verdad?, de venir a compartir con nosotros aquí sobre la palabra de Dios. Y esperamos, ¿verdad?, en Dios que la palabra que Dios ha puesto para este día sea de bendición tanto para nosotros, ¿verdad?, como para las personas que nos ven y siempre se toman el tiempo para ir, para dar su like, para compartir, para dar una palabra de bendición. Bueno, hermano Anderson, gracias por la invitación. Es una bendición estar con ustedes en su podcast y sabemos que cada vez que compartimos la palabra es porque Dios quiere hablar y quiere hacer algo en una persona. Entonces, amén, es importantísimo. Agradezco a Dios por esta oportunidad. Y quisiera, hermano Anderson, antes de seguir o iniciar, que hiciéramos una oración. Con gusto. ¿Le parece? Amén. ¿Sí? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes, que nos guíes, que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo la palabra idónea en nuestros labios para edificación de aquellos que nos escuchan, que nos ven, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Este es un espacio donde usted puede hacer y deshacer, ¿verdad? Esta es su casa. Bueno, el pastor Elvis es el pastor de área territorial de nosotros. Nosotros somos miembros de la iglesia Manantial de la Mies. ¿La dirección? Sí, porque después yo digo direcciones y como yo no me ubico en San Pedro Sula todavía, ¿va? Entonces... Bueno, somos parte del Ministerio Manantial de la Mies, del apóstol Roy Santos. Estamos amén, bajo la cobertura de él. Estamos en el área territorial número 7. Y una bendición de Dios poder estar sirviendo en la obra de Dios. Manantial está ubicado en Barrio Medina. Creo que es la 19 calle creo que es. Y 9ª Avenida, enfrente o esquina opuesta de... supermercado La Despensa, ¿va? Maxi Despensa. Maxi Despensa, sí, exactamente. Barrio Las Palmas. Cruzando la calle de Kielsa, ¿verdad? Exacto, sí, porque después me equivoco de farmacia. Bueno, hoy traemos un tema muy bonito, pastor, en el cual pues hemos meditado en Dios, ¿verdad? El tiempo que tenemos de intimidad con Él, sobre el sueño de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuál es el sueño de Dios en nuestras vidas? Y es bien bonito el punto de que nosotros estábamos hablando, pastor, mire, yo tengo esta cita bíblica para empezar y es la misma cita bíblica que tenía usted, entonces le cedo, ¿verdad? Para que... Y no nos pusimos de acuerdo en la cita bíblica, simplemente yo abrí mi Biblia y Jeremías 29:11, y es interesante esta palabra. Entonces, cuando logramos entender los propósitos de Dios o el sueño de Dios, dice, porque, déjeme quitarme los anteojos porque no puedo ver con los lentes puestos. Es bien complicado eso. Después les explico. Dice el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Óigame. Cómo Dios le habla al pueblo de Israel y cómo Dios nos habla a nosotros. Amén. Porque muchas veces nosotros pensamos ciertas circunstancias o ciertas cosas que vamos a hacer en el futuro, que me voy a casar con tal persona, que mi esposa va a ser así, va a ser asá. Pensamos cosas así, que voy a tener mi negocio, le vamos a poner un nombre tal, y pensamos tantas cosas. Voy a estudiar esta carrera, en tantos años voy a salir de la universidad, pero y de repente como que se truncan los planes de uno, ¿va? Como que en el colegio no logramos pasar una materia, que en la universidad nos ponen otra materia más, que no logramos pasar y cosas así que se dan. Pero Dios dice, sus pensamientos no son los míos. Tus planes no son los míos. Entonces, cuando nos enfocamos a buscar la presencia de Dios, Él nos revela cuál es el plan de Él. Amén. Obviamente, cuando uno está pensando una cosa y deseando una cosa diferente a lo de Dios, entonces uno se siente frustrado. Uno espera que lo que uno quiere, ese sea el plan de Dios. Como usted decía, usando la lógica, ¿va? Sí. No puede ser. Si yo estudié tanto, hice tanto, trabajé por esto, escribí para que mi negocio se llamara así, invertí tanto, y no sale como uno pensó. Porque uno va en la lógica de uno. En la lógica. Pero Dios de repente cierra una puerta, le quita algo, porque Dios quiere darle más. Quiere darle algo todavía mejor. Mejor. O sea, no monetariamente, no financieramente, sino el plan, el propósito de Él, para que nosotros podamos glorificar el nombre del Señor. Amén, así es. No, y es que es bien complicado querer forzar a Dios con lo que uno quiere.
Y no se va a poder porque, como dice su palabra, ¿verdad? Los planes que Él tiene para nosotros son aún mejores que lo que nosotros podemos pensar en nuestra mente limitada, ¿verdad? Se nos olvida o queremos obviar de que nuestro Señor es tan grande que nosotros en nuestra cabeza todavía es limitado, pues, el pensamiento de lo que puede hacer Dios en nosotros. Decía alguien, cuando Dios ya empezó, cuando tú empezaste, Dios ya está en el final, Él ya terminó. Amén. Porque como dice la palabra, que 1000 años delante de Dios es como un día. Entonces uno piensa, ¿y cuándo, Señor? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo la respuesta? ¿Y cuándo empieza la desesperación, la ansiedad? Por eso Jesús dijo, venid a mí los que estén trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Amén. Y a veces nosotros vemos ese versículo que les dije ahorita, como que es que el que está con problemas, con situaciones difíciles, que se descargue. Sí, tiene que ver con eso, pero no que quitemos la ansiedad de pensar qué va a ser del futuro, si no hago esto me va a ir mal. No, busquemos la presencia de Dios, busquemos la voluntad de Dios y Él nos va a encaminar por el camino correcto. Y bien lo dice en su palabra, no estéis afanosos por el día de mañana. Y nosotros es lo primero que hacemos. Pero yo creo que es parte del crecimiento y de lo que uno va aprendiendo en la búsqueda, ¿verdad? Constante de Dios, de que Dios va capacitándolo con toda su palabra y le va dando el crecimiento que Él quiere para nosotros. Y como lo dice usted, a nosotros solo nos queda obedecer y Dios va a cumplir su propósito. Pero cuando nosotros queremos forzar las cosas sin obedecer y queremos que todo sea para allá. Y eso es lo que cuesta, ¿va? La obediencia. Eso es lo que cuesta porque estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Y cuando estamos sin Cristo, hacemos las cosas como nosotros creemos que son correctas. Pero cuando ya entramos a conocer a Jesucristo, cuando ya entregamos nuestra vida a Jesucristo, entonces ya tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. Amén. Todo cambia, todo cambia. Entonces cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, entonces vamos caminando en el camino correcto. Vamos en el camino correcto. Entonces yo pensaba también en esto, o sea, no solamente tiene que ver con vivir una vida, tener una vida plena en Cristo, viviendo en la tierra, vivir bien, cómodamente, teniendo todo, tener salud, pero no estamos exentos de padecer, no estamos exentos, como hijos de Dios no estamos exentos, ¿verdad? Porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Ahora, yo veo en este pensamiento también de Dios, de cumpliendo el sueño de Dios, que ¿por qué vino Cristo a la tierra? ¿Por qué somos salvos? Usted tiene un salmo, yo le estoy dejando las preguntas ya, usted tiene un versículo ahí. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? La verdad que es la pura gracia de Dios, pastor, ¿verdad? Porque nosotros realmente no merecemos nada. Nosotros debimos estar subidos en aquella cruz realmente. ¿Verdad? O sea, ese era nuestro ¿cómo se llama? Destino. Nuestro destino, ajá. Pero la misericordia de Dios es tan grande y el amor de Él también, ¿verdad? De que cómo nos amó, que dio a su único hijo por nosotros. Entonces, tocando el tema, ¿verdad? También, llegando ahí, quiero leer Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios ya preparó el camino. O sea, ya tiene trazado todo. Lo que tenemos que hacer nosotros para que se cumpla esa palabra es caminar, como lo mencionaba, en obediencia. Y es como lo decía usted, lo que nos cuesta. Porque muchas veces ponemos nuestra voluntad antes que la voluntad de Dios. Y ahí es donde fracasamos. Jesucristo antes de partir está con sus discípulos. Y lo último que él dijo, en ese momento, ¿va? Porque después siguió hablando. Pero en el momento de partir, lo último que les dijo fue, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Les dijo, vayan y prediquen, hagan discípulos a las naciones. El reino de los cielos, expandirlo, predicar. Es el sueño de Dios. O sea, para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos esa demanda de parte del Señor de que vayamos y cumplamos el sueño de Dios. Porque es necesario que la gente conozca que hay una vida eterna, que hay una maldición también eterna, pero que la salvación es por fe en Cristo Jesús. O sea, no es porque nosotros seamos buenos. Por pura gracia, como usted decía, por pura gracia de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Dios le dijo a Jeremías, antes
antes que te formas en el vientre de tu madre, te Amén. conocí y te puse nombre y te di por profeta a las naciones. Entonces, nosotros no somos un accidente en esta tierra. Amén. O sea, yo nací, usted nació, la hermana Alejandra nació, Crista nació, usted nació porque Cristo quiso, el Señor quiso que usted naciera en este Amén. tiempo y en Honduras y en la nación donde usted esté. Entonces, nacimos con un propósito para cumplir el sueño de Dios. Amén. Fuimos llamados para ser bendición. ¿Me entiendes? Amén. No, es que sí, o sea, me gusta la forma en que fuimos llamados para ser de bendición. O sea, por mucho que nosotros querramos que somos de bendición. Somos de bendición para nuestra nación. Somos de bendición para nuestra ciudad. Somos de bendición para las empresas en las que trabajamos, para nuestra familia. Y eso es la gracia de Dios, ¿verdad? Que lo pone como propósito en nuestras vidas. Y yo le preguntaba a hermana Marita hoy, le decía, hermana Marita, le digo yo, ¿qué cree que estaba pensando Dios cuando la creó a usted? La pregunta es interesante porque, bueno, lo que le dijo a Jeremías, era un niño, Jeremías, cuando Dios le habla. Ajá. ¿va? Y todavía le dice, yo te conocí cuando tú te formaste en el vientre de tu madre. Señor, pero yo soy un niño, ¿cómo voy a ir a hablar yo? No, tú vas a ir a todo lo que yo te diga. Entonces, él estaba pensando, si nosotros nos vemos, ¿cómo decirle? Retrospectivamente, nos vemos en un espejo, no, ¿yo para qué voy a servir? Yo no serviría de artista, no serviría de esto, del otro. Empezamos nosotros a ponernos de que no sirvo para nada, no sirvo para nada. Pero Dios no ve eso, Dios ve lo que ya está hecho. Como decía la palabra ahí, ya está hecho lo que Dios. O sea, Él sabe que vamos a llegar al final. Amén. Él sabe que vamos a llegar al final y vamos a alcanzar lo que Él quiere que alcancemos. Amén. Pero como usted ha insistido, hasta que obedecemos a su palabra, entonces vamos a caminar en ese camino perfecto, correcto de Dios. Entonces, ¿qué pensó Dios? Anderson, usted va a llegar al final. Tú vas a llegar al final. Amén. Te vas a casar con Alejandra, van a llegar al final. Ahí. ¿Cuántos años? 20, 30, 40, 50 años, 60 años de casado. Y que hasta aquí Dios nos trajo. Siempre Amén. uno termina diciendo como Josué, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Ahorita podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Pero pasan los años y Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Entonces, ¿para qué llamó Dios a Josué? Para conquistar la tierra prometida. Amén. ¿Qué sabía él? Aquí a meter, no sé en otra parte, pero ¿qué sabía Josué? Que el estar sirviendo a su pastor, a Moisés, lo iba a llevar a tener tremendas victorias. Amén. ¿Cómo sabía Josué? No lo sabía. Pero él tuvo algo, que nunca se apartó de la presencia de Dios. Nunca se apartó de la cobertura de su pastor, de Moisés. Nunca. Dice que Moisés subía. ¿Quién va a aguantar 40 días de oración y ayuno? Solo Moisés lo aguantó. Bueno, el apóstol Roy también. Pero Josué dice la palabra que él no se bajaba. Ya estaba. Ahí estaba, pendiente de lo que pasaba con Moisés. Tal vez él no escuchó la voz de Dios, pero él estaba pendiente de cuidar a su pastor. Y él recibió el poder. Amén. Solo por servir y cumplir el sueño de Dios. No, y es que, por ejemplo, en Josué a mí me sorprende porque decirle al sol y a la luna que se detengan y ganar, o sea, es porque estaba cerquita de Dios. O sea, una persona que esté lejos de Dios no va a tener la autoridad, ¿verdad?, de hablarle así a las estrellas para que se detengan y poder que Dios le dé la victoria y glorificar a Dios mediante ella. Tremendo, ¿eh? No, es que bueno, al menos yo me pongo a pensar y digo yo, ¿qué? O sea, vaya, Elías mandaba fuego del cielo, se rió de los Baales. Y yo decía, ¿qué tan cerca a ti está de Dios como para hacer tan grandes cosas? Porque, ¿cómo vaya, por ejemplo, si yo no lo conociera a usted, usted no conociera mi voz ni yo la suya? Pero conocían la voz de Elías, conocían la voz de Josué como para hacer esas grandes obras. Entonces yo digo, la obediencia y la intimidad con Dios causan en la vida de un hombre. Porque no es que en mis fuerzas yo lo hice, sino que, como decía el apóstol, usted obedezca que Dios hará grandes cosas. No porque uno sea el pollón, como dicen, ¿verdad? Coloquialmente, sino porque la gloria de Dios es la que se está manifestando. No es que uno solo es el instrumento que lleva, ¿verdad? Dice el apóstol Roy, lo he escuchado a otros pastores también, dice, Dios no nos ha llamado a hacer grandes cosas, nos ha llamado a obedecer su palabra. Amén. Entonces,
volviendo a Josué, Dios solo le dice en el primer capítulo de Josué que el libro de la ley, que no se aparte de él de día y de noche, que medite en él, que lo guarde y que cumpla, que no se aparte ni izquierda ni derecha. Pero tal vez Dios no le ha dicho, vas a pelear contra Jericó, contra este, con el otro, vas a tener grandes batallas. No le dijo. No, porque solo dice, vino Jericó, luego Jai y todo eso. Entonces, pero Dios, Josué se mantuvo en ese plan, se mantuvo bajo la palabra de Dios. Amén. Entonces cumplió el propósito, por eso Dios le dio grandes victorias. La oración que usted decía que hizo, que se detuvo el sol, se detuvo la luna, pero la oración en sí no tiene sentido, porque la que está rotando es la tierra, el sol no, ¿verdad? Y la luna. Entonces, pero él dijo que se detenga aquí, que se detenga allá, pero hizo la oración y Dios supo que era lo que el propósito. Josué sí necesitaba, era que el día fuera más largo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos querido que termine este día? Porque estamos pasando en una aflicción, ¿verdad? Que termine y se nos hace esa noche larguísima y que no amanece nunca. Entonces uno desea que ese día pase, que ese tiempo de aflicción pase, pero y lo siente una eternidad. Ya el día no tiene 24 horas, como que tuviera 48 horas, ¿verdad? Entonces, pero ya cuando sucede, pasa todo, entonces viene la paz de Dios y encajamos y Señor, ¿cuál es tu plan? Imagínense Job. Pierde todo en 5 minutos, el apóstol Rey en 5 minutos, los hijos, la riqueza, todo, y de remate enfermo también. Entonces, pero el hombre entendió que estaba en el propósito de Dios. Sea bendito el nombre de Jehová. Amén. No estamos, es que nos podemos hablar, no vamos a terminar nunca. Pero que tengo un pensamiento, ¿verdad? De lo que he meditado, que dice cuando renunciamos al plan nuestro, abrimos espacio para el propósito divino. Y otro que aquí dice, el propósito no se descubre con lógica, se revela con obediencia. Entonces vemos que siempre Dios nos ha llamado a obedecer, no a, ¿cómo podemos decirlo? Como a decir, pero es que ¿por qué dice la palabra esto? Y estar en esa murmuración contra la palabra y no, solo obedézcala. Usted no sabe si es lógica o no, usted solo obedezca. Interesante. Jesús reúne a los discípulos, ¿va? Entonces le pregunta a cada uno, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Elías, que eres el profeta que había de venir, que este y el otro. ¿Y ustedes quién dicen quién soy? Y salta Pedro, ¿va? Y ahí es la revelación, como dice usted, que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el que había de venir. Y Jesús le dice, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no fue la lógica, sino que mi Padre que está en los cielos, la revelación, vino la revelación a él. Amén. Y Pedro le dice, aunque lo exhortaba continuamente a Pedro y a todos, y Jesús le dice, bueno, si ustedes se quieren ir, váyanse. Pero ¿qué le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por revelación le vino al corazón a él que no tenía que apartarse de Jesucristo, tenía que seguir en el camino, en el propósito de Dios. Amén. Wow. Es que sí, la obediencia, el obedecer a Dios trae una grande recompensa, ¿verdad? Y es que como Dios mismo va trazando el camino para nosotros. Yo le mencionaba, ¿verdad? También acerca del podcast que cuando nosotros, bueno, al menos yo tenía la idea, quizá mi corazón no estaba realmente alineado al propósito de Dios o realmente al corazón de Dios. Pero cuando nuestro corazón es alineado al propósito de Dios, se cumple el sueño de Dios y Dios cumple nuestros sueños. En Él realmente, ¿verdad? Que es su propósito. Entonces vemos que Dios, podemos decir que lo premia. ¿Se podría decir? O es que lo va subiendo a lugares de honor, ¿verdad? Donde esa es la palabra correcta, lugares de honor. Un escalón más arriba para seguir glorificando su nombre. Bueno, Apocalipsis dice que Él viene en breve y su recompensa con Él. Entonces, hay recompensa dependiendo la obra que hagamos para Dios. Amén. Ahora, pero que esa obra que hagamos glorifique al Padre. Que eso es lo importantísimo. Porque podemos hacer la obra de Dios, pero no estar con el Señor de la obra. O sea, estar solo en la iglesia, en el templo, pero nunca buscar a Dios. No, si yo voy a la iglesia siempre, porque eso sucede, la gente va a la iglesia y nunca es transformada, nunca es cambiada, porque nunca está con la palabra de Dios. Podemos derramar lágrimas y llorar y gritar sin tener un arrepentimiento o un quebrantamiento genuino.
Sí, de hecho, hay gente que sufre, llora, llora, se lamenta, pero no quieren a Cristo, no quieren a Dios, ¿verdad? Y entonces es diferente cuando uno llora delante de la presencia de Dios y llora de gozo, y que aunque esté pasando dificultades, situaciones difíciles, por muy dolorosas que sean, uno siente, hay algo diferente, una paz increíble. Siente Entonces, un ambiente, una atmósfera que es como de paz, un gozo, entonces una tranquilidad. Ahí donde dice que el gozo, el espíritu, la paz, la fe, la confianza, la mansedumbre, el amor. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces, el mundo, la gente no entiende. ¿Y cómo es que este acaba de perder un hijo? ¿Cómo es que este tiene enfermo y está adorando a Dios todavía? Ah, bueno, porque ahí está Cristo en su corazón. Amén. Y hay paz. Amén. No, hoy ha sido, me siento realmente bendecido por Dios, ¿verdad? Porque la palabra que Dios ha puesto en usted para este día también me llena a mí, y esperamos de la misma forma que llene a nuestros usuarios, nuestros visitantes, nuestros amigos, nuestros colegas, ¿verdad? Todas las personas que puedan ver este episodio y darle las gracias a Dios, porque si no fuera por Él no estaríamos acá. No sé si quiere dar alguna palabra de despedida, pastor, para cerrar este capítulo, este bonito capítulo. Bueno, decirle a usted, Anderson, a su esposa, y decir a los amigos que nos escuchan, que nos ven, que Dios cumple su propósito en cada uno de nosotros. No lo podemos entender de qué manera lo hace, pero no es de entenderlo, es de obedecer a Dios, de tener sabiduría, tener revelación y adorarle a Él por lo que Él es y exaltarle a Él por lo que Él hace, porque Él hace maravilla. Así que no teman, dice el Señor, alégrense y gócense porque el Señor hará grandes cosas en ustedes. Y ya las está haciendo. Amén, amén. Con esto nos despedimos. Dios les bendiga.